Ok, buenos días para todos. Bueno, vamos a iniciar con el tema del día de hoy, que es corto, pero sustancioso. Y el tema es la justificación del problema de investigación, del proyecto de investigación, ¿de acuerdo? Entonces vamos a dar unos pasos para construir nuestra justificación. Voy a presentar. ¿Me confirman si ven la pantalla? Sí, señor. Ok, perfecto. Bueno, entonces es una parte supremamente importante del problema de investigación del proyecto, porque la mayoría de las investigaciones no se ejecutan simplemente por capricho de una persona, sino tienen un propósito definido. Y este propósito debe ser lo suficientemente significativo para que se justifique la realización de un proyecto de investigación. Entonces, para que ustedes puedan construir la justificación de la investigación, les voy a mostrar una serie de pasos y preguntas a responder para que ustedes puedan construir esta justificación, ¿de acuerdo? Entonces, unas preguntas es para qué el del estudio y el por qué debe efectuarse. Entonces, ¿por qué realizar? Espérame que alguien va a ingresar. A ver. Bueno, continuemos. Entonces, ¿para qué realizar esta investigación? Entonces, ustedes, para poder construir esta justificación, deben responderse a sí mismos y escribir estas preguntas. ¿Cuál es el potencial que tiene nuestra propuesta en el futuro? O sea, tienen que proyectarse. ¿Qué beneficios van a alcanzar los participantes de este proyecto, tanto a corto como a largo plazo, en caso de esas investigaciones que quieran aplicar, no sé, un programa de ejercicios, ¿de acuerdo? Una propuesta. ¿Cuál es el aporte a las ciencias del deporte de la actividad física y desde qué perspectiva científica? ¿Cierto? Ustedes tienen que preguntarse esto y escribirlo dentro de la justificación. Si se creará un nuevo instrumento o estrategia dentro de este proyecto de investigación, debe demostrarse cómo el trabajo de investigación enriquece el conocimiento hasta ahora existente. Es muy importante precisamente saber qué conocimiento hay y qué vacío se quiere llenar. Ahora se responde la pregunta del por qué realizar esta investigación. Para responder esta pregunta debe demostrarse la situación actual del problema de investigación. Por eso se busca también el estado del arte. Se pueden utilizar estadísticas, información relevante que permita evidenciar el problema o el déficit o dificultades que presenta este. Y sobre todo en las investigaciones cuantitativas, cuando se quiere como objetivo generalizar la información encontrada a una población, desde la muestra a la población. En el caso de las investigaciones cualitativas, se presentará la información particular de la unidad o de las personas que se quieren estudiar. ¿Cómo se pueden presentar esta información? En forma de reportes de notas, actas de reuniones, grabaciones. ¿Listo? Y como es una investigación cualitativa, su objetivo no es la generalización, sino la solución de un problema de un caso concreto. Se debe tener también en cuenta la conveniencia. ¿Qué tan conveniente es la investigación? ¿El para qué sirve de nuevo? Una relevancia social. ¿Cuál es la trascendencia para la sociedad? ¿Quiénes se benefician con los resultados de la investigación? ¿De qué modo se van a beneficiar? Entonces uno también puede resumirlo como ¿qué alcance o proyección social tiene? Las implicaciones prácticas. ¿Ayudará a resolver algún problema real? ¿Tiene implicaciones trascendentales para una amplia gama de problemas prácticos? En cuanto al valor teórico, con la investigación se pueden hacer las siguientes preguntas también. ¿Se llenará algún vacío de conocimiento?
se podrán generalizar los resultados a principios más amplios. La información que se obtenga puede servir para revisar, desarrollar o apoyar una teoría. Se podrá conocer una mayor medida del comportamiento de una o diversas variables o la relación entre ellas. Se ofrece la posibilidad de una exploración fructífera de algún fenómeno o ambiente. ¿Qué se espera saber con los resultados que no se sabía antes? Se pueden sugerir ideas, recomendaciones o hipótesis para futuros estudios. También desde la perspectiva de utilidad metodológica se pueden hacer estas preguntas y asimismo construimos nuestra justificación. La investigación puede ayudar a crear un nuevo instrumento para recolectar o analizar datos. Con respecto a este punto, el solo hecho de crear un nuevo instrumento, por si no les había comentado sobre este tema, el solo hecho de crear un nuevo instrumento es una sola investigación. ¿Me hago entender? ¿O no, muchachos? ¿No? No, profe, la de mi parte no. No, realmente no, profe. Ok, bueno. Entonces, por ejemplo, ustedes dentro de su proyecto de investigación están planteando que quieren medir la velocidad de reacción compleja. Y ustedes dentro de la teoría y toda la información que tienen comienzan a buscar y buscar y la quieren medir en un deporte dado como, no sé, voleibol, ¿sí? Y no encuentran un test, una prueba para recolectar y medir esa velocidad de reacción compleja, ¿cierto? Pero ustedes en su proyecto de investigación dicen que van a revisar la velocidad de reacción compleja entre este grupo y este grupo, ¿sí? Eso es lo que ustedes quieren hacer. Pero como les digo, a la hora de buscar e indagar en esas pruebas para medir la velocidad de reacción, no encuentran una. Y quieren entonces, viendo ese vacío de conocimiento, ese vacío que hay en la ciencia en cuanto a esa medición, quieren crear un nuevo instrumento, ¿cierto? Entonces, el solo hecho de crear ese test para medir la velocidad de reacción se convierte en una investigación. ¿De acuerdo? Porque se siguen unos pasos diferentes para crear ese nuevo instrumento y no alcanzarían a crearlo, validarlo para después hacer la medición que querían en un principio. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, señor. Sí, señor. Ok, entonces yo como docente de investigación o como asesor o el par evaluador les diría, pues escojan solo el crear el nuevo instrumento ya que se dieron cuenta que no existe que lo miden. Y después en otra investigación, ya puede ser para especialización o para maestría o para otros estudiantes que hagan la medición. Listo, bueno, entonces continuamos con la utilidad metodológica. La investigación contribuye a la definición de un concepto, variable o relación entre variables. Puede lograrse con ella mejoras en la forma de experimentar con una o más variables. Sugiere cómo estudiar más adecuadamente una población. ¿Listo? Entonces, cabe aclarar que no todas las investigaciones responden a todas las preguntas que les acabo de dar, ¿cierto? Entonces, algunas sola vez cumplen con unos criterios y nosotros no vamos a crear ningún instrumento de recolección de datos, entonces no vale la pena en nuestra justificación decir no vamos a crear ningún instrumento de recolección de datos. No, ¿para qué nombrarlo? ¿Me hago entender? No vale la pena nombrarlo. Entonces la idea es responder estas preguntas, las que tienen pertinencia con nuestro proyecto de investigación. ¿De acuerdo? Dentro de la justificación es muy importante incluir cifras, citas de otros estudios que señalen la importancia y magnitud del problema de estudio. ¿Por qué? Esto nos da una base científica, demuestra que hubo una documentación y una búsqueda en el conocimiento anterior
¿cierto? Donde partimos a hacer nuestra investigación. Y, por ejemplo, les pongo este ejemplo donde dice, el problema de investigación, existe un déficit que el sistema de medición de calidad educativa, en nuestro caso el ICPES en el 2001, y otros estudios han demostrado respecto a la comprensión lectora en niños de primer ciclo de aprendizajes básicos, quienes presentan un rendimiento promedio del 43% en esa prueba correspondiente, definiendo una situación que trae consigo secuelas a largo plazo en la adquisición de todos los aprendizajes futuros. Por otro lado, también se observa, según la investigación de Pérez en el 2002, que las estrategias docentes planteadas para la reforma educativa no son adecuadamente utilizadas por los maestros, de tal manera que los niños no aprovechan todo su potencial. ¿Cuál creen que es el problema de investigación con base a esta justificación que les mostré? Lo que les estoy mostrando. ¿Cuál creen? Si ustedes leen un artículo de investigación, ¿cuál creen que es el problema? Partiendo solo de esta justificación. Ah, muchachos. Cuénteme. Entonces podría ser como que las estrategias no son las adecuadas, por eso existe un déficit en el sistema de la educación. Sí, podría ser. Pero si entonces nos remitimos a donde nos dan un porcentaje, ¿cierto? Y nos dicen que se ha demostrado que la comprensión de lectora en niños tiene un rendimiento del 43%. Entonces ya estamos hablando de ese tema, comprensión lectora. Después nos muestran que hay unos vacíos en las reformas educativas y que no son adecuadamente utilizadas por los maestros. Entonces ya uno con esa justificación, solo mirando la justificación, también puede deducir cuál sería el problema de investigación. ¿Cierto? Por eso tiene que ir todo encadenado. Cuando yo les esté revisando los proyectos de investigación, tenemos que ver todos desde título, objetivos, formulación de la pregunta, justificación, que todo hable del mismo tema. ¿Listo? Entonces, esta es la bibliografía. ¿Tienen alguna pregunta sobre cómo construir su justificación? Yo, profe. Sí, cuéntame. Profe, ¿la justificación tiene algún parámetro o algo así? O sea, ¿tiene que ser extensa o es más bien corta o...? La gran mayoría de veces una justificación puede estar en una página, página y media. ¿No? Uno no se puede extender tampoco tanto para justificar por qué hacer el proyecto de investigación. Como les dije y les mostré, igual esta presentación está montada ahí en la plataforma Moodle. Para que ustedes puedan construir su justificación, les recomiendo volver a ver la presentación y tratar de responder las preguntas que son pertinentes en su proyecto de investigación. Asimismo, ustedes van a construir esa justificación. ¿De acuerdo? Bueno, profe. ¿Alguna otra pregunta de cómo construir la justificación? ¿Todo claro? Sí, profe, pero pues se me hace como similar al planteamiento del problema. ¿Cómo es como lo que lo diferencia? Porque en el planteamiento del problema uno expone por qué uno va a hablar sobre ese problema o lo que se va a tratar. Y en la justificación se vuelve como a abordar lo mismo, ¿sí? Sí, a veces parece un poco redundante. El planteamiento del problema es más, es como más la parte personal. ¿Cómo llegué a ese problema?
Y la justificación. Pero, profe, discúlpeme, yo lo interrumpo. Lo que pasa es que en eso concuerdo con el compañero. Cuando uno va a plantear el problema, casi que necesariamente está justificando casi que encontrando el por qué o el cómo. ¿Sí me entiende? Porque de todas formas, cuando uno plantea el problema, lo primero que uno piensa es, voy justificándolo, ¿no? Bueno, el Sí, problema lo planteé de esta forma por tal y tal razón. Entonces necesariamente uno ya está justificando, pero adicionalmente existe como tal la justificación en otro, aparte eh, del escrito como tal. Entonces prácticamente sería doble justificación, como yo lo veo. sí, por eso les decía, parece un poco redundante, pero la diferencia está en que el planteamiento del problema es cómo yo como investigador llegué a ese problema y quiero estudiarlo, ¿cierto? La justificación es como les mostré en las preguntas, es de dónde parto yo, con qué bases científicas, qué hueco en el conocimiento quiero llenar, ¿cierto? Esa es la diferencia como tal. O sea, el planteamiento es cómo yo como investigador y la justificación es una perspectiva más amplia. ¿Qué beneficios van a traer a la sociedad? ¿De acuerdo? Ah, ok, ¿Entiende? profe, ya. Bastante claro, sí. Sí. Igual, la pregunta, cuando yo les esté revisando siempre los proyectos de investigación, voy a mirar título, todo el tiempo título, pregunta de investigación, planteamiento y objetivos. Todo tiene que ser igual. ¿Cuál es la diferencia entre pregunta de investigación y el título? ¿Cuál sería la única diferencia? Ah, muchachos, ¿cuál sería? Para después no tener esos problemas de volver a cambiar la pregunta de investigación. No, ni idea. No, profe. Eh, ¿Me puede repetir un poco la pregunta, profe? A ver si de pronto la entiendo mejor. Es que ¿Cuál es la diferencia que debe haber entre la pregunta de investigación y el título de investigación, el título del proyecto? ¿Cuál es la única diferencia? pues no sé, tal vez me equivoque. Yo lo relaciono con que el título ya es una afirmación, ¿no? En cambio, la pregunta no es necesariamente una afirmación, precisamente se está preguntando. Sí, Entonces, no, no sé, no sé si... lo que pasa es que el imaginario, cuando uno comienza a investigar, es que tiene que haber una diferencia significativa en esas dos partes, entre el título y la pregunta de investigación. Y fácilmente la única diferencia que debe haber o que existe en ese título y esa pregunta de investigación son los signos de interrogación, nada más. Prácticamente es lo mismo. Ejemplo, efectos de un plan de entrenamiento pliométrico en niños de tales y tales edades en tal población, ¿cierto? ¿Cuál sería la pregunta? La pregunta sería, ¿cómo incide el plan de entrenamiento pliométrico en niños de tales y tales edades de tal población? Cierro signo de interrogación. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque si yo me pongo a cambiarle palabras, si me pongo a cambiarle partes a esta pregunta y este título, puedo estar cambiando todo mi proyecto de investigación. Entonces tiene que estar todo encadenado. ¿Cuál sería el objetivo entonces de esta investigación? Les acabo de nombrar. ¿Mm? No, muchachos, están muy callados hoy. Profe, es que se traba mucho. ¿Sí? Voy a Sí, escribir el título en en el chat, ¿de acuerdo?
Club, Club Delfines, digamos. Ese es el título que me acabo de inventar para mi investigación, ¿cierto? Sí. La pregunta, ¿cuál sería? La pregunta es los efectos del plan de entrenamiento, ¿no? No, ese es el título. Lo primero que aparece, ¿cuál sería la pregunta de investigación? Un plan de entrenamiento pliométrico en niños de 10 a 11 años eh, en el club de delfines es efecto recibiría o algo así, no sé. Más o menos, sí. No. Es simplemente transformar el ¿Qué título en métodos, pregunta. qué métodos de entrenamiento impacto tendría? pliométrico están utilizando pues, para el plan de entrenamiento pliométrico en el club? Algo así, mira, yo lo pondría de esta forma. Y estamos hablando de los mismos efectos y del mismo plan de entrenamiento y de los mismos niños de tal población. ¿Cuál sería el objetivo principal? Es describir cuáles son esos efectos. Describir. Sí, pero yo creo que ese describirlos es No, ya los para mí el conocemos. objetivo más bien es proveer planes de entrenamiento, ¿no? O sea, crear planes de entrenamiento para los datos que nos dan niños de 10 a 12 años en pliometría. Ah, no, porque si yo creo el plan de entrenamiento, entonces mi título cambia. Es que ese es el problema que yo siempre he visto con los proyectos de investigación, que a veces uno no sabe qué quiere hacer. Entonces, si yo quiero crear un plan de entrenamiento y no me quiero basar en ningún otro autor porque pienso que hay un vacío en el conocimiento, mi título sería Propuesta de un plan de entrenamiento pliométrico en niños de 10 a 12 años en el Club Delfines. Porque lo voy a crear, ¿cierto? Cuando yo digo efectos de un plan de entrenamiento es porque alguien ya lo hizo, yo lo quiero aplicar en una población que quiero saber cómo funciona ese plan de entrenamiento, ¿cierto? ¿Por qué no puedo describirlos? Porque no los conozco. Entonces mi objetivo sería este. El objetivo es más que todo. Identificar los efectos, perdón, ahí está mal escrito. Perdón. Los efectos. Este sí sería. Entonces, identificar los efectos de un plan de entrenamiento pliométrico en niños de 10 a 12 años en el Club Delfines. ¿Sí? Sí, porque él hasta ahora va a mirar qué impacto negativo y positivo va a tener. Exactamente. Si va a tener un impacto positivo o negativo, ya dentro de los objetivos específicos, ya sí va a un describir, ¿cierto? ¿Qué más irían unos No, objetivos? pero como primera medida lo que usted mismo dice, profe, es identificar primero los efectos que tenga el plan que pues se aplique, el que sea. Exacto, por eso es el Del principal, el entrenamiento objetivo, pliométrico. ese es el objetivo general. En los Después está específicos, sí. Señor, Después Y está en el como específico, profe, describir, no sé, discúlpeme analizar. compañero, en el específico yo no sé si de pronto sea identificar ya como tal aspectos más, no sé, específicos en cuanto a efectos anatómicos del entrenamiento pliométrico en tal cosa, o el efecto del entrenamiento pliométrico en las articulaciones de las rodillas por tal razón, no sé, son digamos que características o ramas de la misma pregunta. de la misma pregunta. Sigue Alex Sí, Escobar. profe, o sea, era más que todo, digamos, como esa, después ya, digamos, de identificar, se puede generar como una caracterización, ¿sí? En ese impacto que se tuvo con ese plan de entrenamiento pliométrico. O también se puede generar ay, se me fue la ala. Bueno, es como, ya después de identificar, vamos a caracterizar y ya después generar los impactos negativos o positivos que tuvo esa investigación. Exactamente. Los objetivos específicos
los podemos tomar como esos pasos principales a seguir. Entonces, primero, ¿qué debo hacer? Lo que dice Alex, primero debo, para cumplir mi objetivo general, el grande, el identificar los efectos de un plan de entrenamiento, ¿qué pasos tendría que seguir? Entonces, yo primero lo que haría lo que dice Alex, caracterizar la población, ¿cierto? Después, ¿qué haría? Desde Aplicar entrada. el plan. Señora María Camila. Profe, en ese orden de ideas, ¿no habría que hacer como un test de entrada para saber yo qué efectos tiene? Claro, exactamente, el test de entrada. Entonces, ¿cómo mediría? Ahí se baja la otra pregunta. ¿Cómo lo voy a medir yo? Ahí, pues, test de valoración inicial, ¿no? Ahí tiene que hacerse, pues, Exacto, creo yo. el test inicial, María Camila tiene toda la razón, Andrés también tiene toda la razón. Entonces ya comienzo a pensar en lo que sigue. ¿Con qué instrumento de recolección de datos hago esa medición de ese plan de entrenamiento? Digamos que ya nos volvemos más específicos y pongo en el título que es en los miembros inferiores, para que les quede más fácil. ¿Qué test ustedes conocen para valorar un entrenamiento pliométrico en miembros inferiores? El salto vertical. El test de Bosco. O el test de Bosco, el drop jump, todos esos, ¿cierto? Entonces hago mi prueba inicial, mido cuándo están saltando, aplico mi plan de entrenamiento, tengo que saber teóricamente después de cuánto tiempo de la aplicación de ese plan de entrenamiento con tal frecuencia, con tal intensidad, después de cuántas semanas ya se pueden estar viendo cambios significativos en el salto vertical. Y eso tiene que estar sustentado bajo la teoría de algún autor que diga, él hizo tantas pruebas y concluyó que después de las 6 semanas se obtienen resultados significativos. Por eso voy a ponerlos en 6 semanas mínimo, ¿cierto? Profe, Señor, una pregunta. señor. Yo me imagino que cuando uno, pues en su pregunta de investigación, en su pregunta problema, plantea necesariamente un tipo de investigación en el cual haya que sacar resultados de una prueba X, la que sea. Por ejemplo, lo que estábamos hablando de un test de valoración inicial, cualquier cosa, tendría que ser cuantitativa necesariamente, ¿cierto? Pero si uno la quiere enfocar, digamos que la misma pregunta a un aspecto más cualitativo, pregunto, ¿cómo podría ser? Digamos, quiero medir el liderazgo. Es un proyecto de unos compañeros. Como el trabajo de mi grupo, de nuestro grupo con los compañeros, que es lo del liderazgo en arqueros. Ese. Ustedes la pregunta, ¿cuál sería la pregunta? ¿Cuál es la que ustedes tienen ahí? ¿Cuál es el título? Y lo miramos de una vez para hacer ese ejemplo. Andrés, ¿cuál es el título? Ya le digo, profe, que no recuerdo, espera. Uno se debe saber ese título porque lo va a repetir desde aquí hasta Sí, 2 años por ahí más. bueno, a ver, es cómo se trabaja, más o menos, el título es así, cómo se trabaja el liderazgo en arqueros de 10 a 12 años, arqueros de fútbol de 10 a 12 años. Más o menos, es que ya, espérame, ya le digo bien cómo es. Aquí. Ya le digo. Vale. Bueno, aquí. Aquí son, ¿qué factores de liderazgo son evidenciados en el entrenamiento de arqueros de 10 a 12 años? Esa es. ¿Qué factores de liderazgo? ¿Esa es Sí, la señor. pregunta de investigación o el título? ¿Cómo? Discúlpeme, profe. ¿Esa es la pregunta de investigación o el título? No, esa es la pregunta de investigación que nosotros tenemos planteada. Ok, listo. ¿Cuál es el título? Pero sí, por ejemplo, El título como tal es... aquí lo tenía, espéreme.
Y saber que escuchar muy bien los casos. El planteamiento como lo tenemos, bueno, pues son los procesos mentales y emocionales que un portero necesita saber gestionar. Digamos que así se planteó de manera inicial, o se plantea de manera inicial. Sí, por eso, pero lo que le digo es que nosotros tenemos que tener un título así más o menos corto, pero que nos diga todo lo que yo voy a ver en ese proyecto de Ay, el investigación. cambio de llamada me lo hacen. Entonces, vuelvo y retomo este título que les puse como ejemplo. Entonces, yo lo primero que encuentro en un artículo que quiero leer dice solo el título: efectos de un plan de entrenamiento pliométrico en niños de 10 a 12 años en el Club Delfín. Estamos diciendo que, bueno, que le íbamos a incluir que es sobre los miembros inferiores. Entonces, ¿qué puedo inferir solo de ese título? Por eso es que ese título también es tan importante. Entonces, yo como investigador, o que quiero documentarme porque quiero hacer algo parecido a la pliometría, o que quiero tomarlo y leer cómo se está entrenando esa pliometría, entonces voy a inferir, a deducir que dentro de este proyecto de investigación, con el solo título se ve que es un cuantitativo, que se hace una prueba inicial, porque va a mirar los efectos de un plan de entrenamiento, una prueba final, se va a tener un test y va a hasta sacar unas conclusiones, va a ser correlacional en una sola variable, ¿cierto? Por eso es tan importante el título. Entonces, si yo quiero hablar sobre el liderazgo en arqueros, que me dice Andrés, ¿sí? ¿Qué título tiene que me englobe todo lo que me estaba nombrando ahorita? Entonces, por eso es tan importante el título. Después del título, yo pongo ya mi pregunta de investigación. ¿Cuáles son los efectos de un plan de entrenamiento? Bueno, ahí quedó mal. De un plan de entrenamiento pliométrico en niños de 10 a 12 años en el Club Delfines. De ahí mismo parto para mi objetivo general. Identificar los efectos de un plan de entrenamiento, y se vuelve y se repite la misma parte. Pues, profe, no lo hemos escrito, pero como yo lo plantearía, y me toca hablarlo con los compañeros, sería un título, pues, trabajo de liderazgo en arqueros de 10 a 12 años, como tal, ese sería el título. Trabajo. Sí, trabajo de liderazgo o trabajo en liderazgo, porque lo que se quiere es todo el tiempo trabajar el liderazgo en los arqueros de 10 a 12 años. Eso es lo que se quiere hacer. Entonces, el vacío de conocimiento sería el liderazgo en arqueros y el cómo trabajarlo, ¿sí? Sí, señor. Pero el trabajo, o sea, todo tenemos que mirarlo como también etimológicamente. ¿Saben qué es etimología? ¿La ciencia que estudia el ser humano? No, la etimología es el origen de las palabras. Sí, la etimología es como el origen de los términos, ¿no? Sí, exacto. Entonces también hay que tener cuidado porque se generalizan mucho en el título. Entonces, por ejemplo, para todos, por ejemplo, si mi título dice efectos de un plan de entrenamiento pliométrico en niños de 10 a 12 años, punto, ahí lo cierro. Si hasta está así de general, yo puedo decir como par evaluador que ustedes o el que presentó este proyecto de investigación va a analizar a todos los niños de 10 a 12 años del mundo. ¿Sí? Por eso es que se pone, o si pongo solo a los niños del Club Delfines, entonces los pongo a todos y que el Club Delfines tenga 2000 deportistas, entonces les pongo a todos. Entonces ahí voy delimitando, entonces puse tales edades, tal club, o puedo decir de la localidad o de Bogotá, pero me tocaría hacer una prueba muestral, ¿cierto? Entonces, esa palabra trabajo, ¿qué tan relacionada está con la cultura física y el deporte? O la psicología del deporte. Entonces, si fuera
en este momento no me acuerdo bien cómo se llamaría desde la psicología, pero si fuera por deporte o lo que nosotros hacemos, yo diría entrenamiento del liderazgo en tal población, porque el trabajo pues como que queda como patinando mucho. ¿Sí me hago entender? Y Sí, todo, sí, profe, eso era lo que le iba a preguntar, digamos, como los compañeros que tienen ese trabajo con arqueros, hay que como minimizarlo porque si no los pares de evaluador nos clavan, perdón la expresión. pero sí, literalmente. Y es que el trabajo de nosotros es buscarle la, el problema donde ustedes tengan algún problema. ¿Para qué? Pues para que salga perfecto. ¿Cuál es la idea? Que haya un producto, que exista un producto que se pueda mostrar como estandarte de la universidad, ¿cierto? Entonces, por eso nosotros como pares evaluadores y asesores estamos es en la búsqueda de esos errores. ¿Por qué? Porque igual nosotros no podemos graduarnos con un proyecto de grado, ¿cierto? Que tenga tantos errores. Entonces, a veces también pueden existir unos objetivos que, que pueden hacer hasta obvios si uno de tanto leer que nos pasa a nosotros como estudiantes, a mí como asesor, se nos puede pasar un error simple como sería, les escribo este mismo con un cambio a ver si lo pueden identificar. ¿Cuál sería la diferencia entre ese último objetivo general y el anterior? ¿Y cuál está bien y cuál está mal? ¿Y por qué? Que precisamente me pasó esto. Está bien el segundo porque en el segundo dice que fue aplicado a esos niños. ¿Cuál está mejor, el segundo? El segundo, sí. Y uno lo puede ver cuando uno los lee y cuando uno está pues revisando muchos proyectos de investigación pasa esto. Pero mira qué pasa. Miremos solo el último objetivo. Identificar si existen efectos de un plan de entrenamiento pliométrico en niños de 10 a 12 años en el Club Delfines. ¿Cuál es el error acá? El error es que es un objetivo muy obvio. ¿Por qué? Porque ¿van a haber efectos? Sí. ¿Buenos o malos? ¿Quién sabe? Pero van a haber efectos. Entonces, ¿qué respondo? Sí. ¿Ya? ¿Sí hay? Con esas dos palabritas que están ahí después de identificar, si existen, sí, sí existen. Punto. Acá viene la investigación. ¿Cierto? Y es un problema de reacción que a veces uno lo obvia, lo pasa por alto, pero como tal ahí está el error o no. ¿Qué opinan? Profe, pues tú no dijiste en la clase pasada, creo que la pregunta, o sea, nuestra pregunta de investigación siempre tiene que tener respuesta. En ese orden de ideas no estaría mejor la segunda porque obviamente va a tener respuesta. Sí, pero en rigor científico, ¿cuál tiene mejor respuesta? Porque Ah, la primera me toca a mí como investigador identificar todos esos efectos. Y en la segunda me dice identificar si existen o no. Eso es lo que uno infiere, si existen o no. Entonces uno responde sí, punto, ya, pues acabe la investigación. ¿Sí? ¿Me hago entender? ¿Sí van a lo que yo voy? sí, profe. Que a veces uno puede hacer esas preguntas obvias con respuestas obvias dentro de las preguntas o dentro de los objetivos. ¿Sí? ¿Todos claros hasta ahí? Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces,
como actividad vamos a construir ya la justificación tratando de responder las preguntas que les indiqué en la presentación de la justificación, en el PowerPoint. ¿De acuerdo? Y me la van a enviar, por favor. Ahí está activada la sección, la actividad, para que me la suban, la carguen. Entonces, vayan pensando bien en su título, vayan pensando igual, eso uno va siempre cambiando porque, como les había comentado antes, por temas de pandemia a muchos les tocó comenzar a hacer revisiones sistemáticas y cambiar ya el planteamiento del problema, cambiar muchas cosas. Y puede pasar que uno ya estemos en 10º semestre y nos toque reestructurar todo, pero no es cambiarlo. O sea, no es que les voy a cambiar el pensamiento sobre su problema y lo que ustedes quieren investigar, sino eso va con respecto a la viabilidad de su proyecto de investigación. Como el ejemplo que les dije de la velocidad de reacción, cuando uno quisiera primero medir la velocidad de reacción compleja, pero si no encontró la herramienta de recolección de datos, pues ya uno cambia todo, sigue en su tema principal que es la velocidad de reacción compleja, pero ahora creando un test para poderla medir, ¿cierto? Y todo depende como uno vaya avanzando y vaya por efectos del estado del arte, de lo que se ha estudiado, o por la población, ¿cierto? Puede ir cambiando. Entonces tenemos que estar con la mente abierta. ¿Qué cambios van a haber? La idea es tratar de mantener su tema y el que quieren saber con en esa misma dirección. ¿De acuerdo? Sí, profe. Profe, una pregunta. Señor. Digamos, profe, para armar la justificación, esta clase queda grabada para las diapositivas de cómo armar una justificación, es que yo llegué a las 9:15. Sí, claro. Todas las clases están grabadas. Ahí en la plataforma Moodle dice enlace De grabación. de grabación. Listo, profe. Y también les dejo ahí todas las clases, todas las semanas tienen su material complementario. Y ahí siempre les dejo el PDF de la presentación, pues para que se guíen o para cuando ya lleguemos al parcial del segundo corte, estudien sobre esas presentaciones, que sobre esas presentaciones se van a sacar las preguntas. Profe, y para ahorita realizar lo de la justificación, me imagino que pues lo realizamos obviamente con el grupo de investigación y pues obviamente cada uno sube el trabajo a su plataforma, supongo yo. Sí. Listo. No, pero para no revisar tantas justificaciones, esta sí ya la vamos a hacer en grupo, ¿bueno? Que la suba Sí, solo por eso, uno, o sea, profe. una sola, pero quiero decir Sí, que una cada sola. uno sube el trabajo a la plataforma, a su propia plataforma. Sí. Ah, ok. Ah, ¿cómo así? O sea, cada uno me lo va a subir en la plataforma Moodle. Sí, y te lo hacen en grupo. Sí, no, yo entiendo, o sea, O solo lo sube hacemos el uno al trabajo, grupo. la actividad con cada No. uno con su grupo de investigación, pero obviamente cada individuo del grupo sube el trabajo a su plataforma, ¿o no? No, déjemelo uno por Uno uno solo. Lo suba. para no estar descargándole 3 veces la misma justificación. Ah, entonces, uno por grupo. Uno por grupo. Listo. Ok, profe, ¿y el título cambia o solo un integrante con su nombre? Y ya en el trabajo pues se especifican los integrantes. Yo lo que hago cuando estoy organizando, digamos, los de proyecto de investigación, ya de 10º, yo les pongo los 3 primeros apellidos por coma y justificación. Entonces, digamos, no sé, ejemplo, sería Mati Zambrano Espinosa, taller de justificación, ya. Ya uno entra, revisa la justificación y bueno, para poder hacer esta justificación, ustedes lo que me van a hacer también es, me van a poner el título de la investigación, la pregunta de investigación, el objetivo general y ahí sí la justificación. Y yo miro si todo está encadenado. Y ustedes mismos van a mirar si todo está encadenado o no está encadenado. Porque lo que yo he revisado en muchas de los proyectos y me toca hacer cambiar bastantes cosas es que el título dice
volvamos al ejemplo de velocidad de reacción. Medición o, digamos, un ejemplo de efecto de un entrenamiento de velocidad de reacción en niños de tal parte. Y en el objetivo general me ponen crear el instrumento de recolección de datos porque no existe. ¿Sí? ¿Sí ven el problema ahí? ¿O no? Sí, señor. Sí, para todos vieron el problema ahí para que después diga, o sea, no se repita ese error. El título tiene que hablar lo mismo en las tres, Sí, lo en que esas usted tres dice, profe, o secciones. sea, todo tiene que tener coherencia en un orden, no sé, como de pronto se puede decir jerárquico, o sea, el título, la pregunta problema y así todo lo demás. O sea, todo tiene que hablar de una misma dirección. En lo mismo. No hablar de Entonces, arqueros y después hablar de delanteros. exacto. O hablar de liderazgo y después se resulta hablando de otras emociones que no son importantes o que pueden estar ligadas, pero eso va por allá en las conclusiones, que se investigó esto, pero si lo hablan en el título y si lo hablan en el objetivo, toca estudiar lo que ustedes me están nombrando también. O sea, todo lo que ustedes pongan ahí es porque ustedes ya lo están estudiando y lo saben. ¿Listo, muchachos? Listo, profe. Perfecto, entonces quedamos así. Espero que suban esa actividad el día de hoy. Bueno, O sea, ¿es plazo para hoy nomás, profe? ¿O no, tienen siempre un plazo de una semana. Ah, listo, listo, profe. Entonces, es que hay que leer, hay Ah, o que sea, leer. tenemos el plazo común y corriente de siempre. Sí, el plazo de siempre, para que lo vayan avanzando. ¿De acuerdo? Listo, profe, vale. Listo, Bueno, profe, muchas Entonces que gracias. tengan buen día. listo, profe, feliz Ok, día. profe, hasta Que luego. estén bien. Muy bien. Hasta luego. Gracias, profe, buen día. Buen día. Listo, profe, gracias. Hasta luego. Que estén bien. Profe, para, para la siguiente clase, digamos, nosotros vamos a tener un espacio pequeño para poder evaluar lo que estábamos evaluando en la clase pasada con los otros grupos. Sí, pero lo que pasa es que yo he visto bastantes problemas en cuanto a esta coherencia entre título, objetivos y justificación. Entonces, mejor si terminemos esto para que corrijamos todos esos problemas y ya si en la próxima revisamos ya proyectos como tal, pero que esto esté bien, esté coherente. Entonces, ya en la Bueno, profe, próxima hacemos grupos para revisar lo que llevan adelantado. listo, profe, gracias. ¿Listo? Vale, de acuerdo. Bueno, chao, profe. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe.